A lo largo del ministerio de Jesús podemos ver el cumplimiento de muchas de las profecías y de muchos de los anuncios que se hicieron en el Antiguo Testamento. La lección de esta semana nos va a enseñar cómo Jesús participó y confirmó aquellas cosas que se habían predicho en el libro de los Salmos y en otras partes de la Biblia. Quiero invitarte para que en este momento te quedes para estudiar la lección número 9 de la escuela sabática. Y antes, quiero invitarte para que podamos orar y podamos pedir la bendición a nuestro Dios. Oremos. Querido Dios, en este momento, Señor, te damos muchas gracias porque nos das una vez más este privilegio maravilloso de poder encontrarnos una vez más para repasar, estudiar y poder, Señor, a la vez aprender de lo que tiene, Señor, preparado para esta semana. Acompáñanos, bendícenos, dirígenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana la lección número 9 tiene como título Bendito el que viene en el nombre del Señor. La cita bíblica aparece en el Salmo 118, versículo 22 y 23, que dice así: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. En esta semana vamos a ver algunas facetas que se cumplieron en la vida y el ministerio de Jesús. Y quiero resumir esta lección en 5 ítems que nos va a hablar la lección de esta semana. Primer ítem, la lección nos va a mostrar que gracias a los salmos el Señor predijo la vida y ministerio del Señor Jesús. Y entonces se ve allí por lo menos 5 facetas. Se muestra a Jesús o al Señor como nuestro pastor y lo muestra el Salmo 23. El Mesías o el Señor como el Mesías, como cumpliendo su función de venir a salvar, y lo vemos en el Salmo 22. También vamos a ver que el Señor Jesús es descendiente de David y por eso lo vamos a ver en esa faceta del hijo de David o linaje o descendiente de David. Y lo vemos en el Salmo 89 y el Salmo 132. Eso lo revisaremos más adelante. En cuarto lugar, veremos al Señor como el Rey eterno, cómo Él cumple la función y cómo Él cumple las características del Rey. Y también, finalmente, vamos a ver el sacerdote eterno. Allí vamos a ver el Salmo 110. Y cada una de estas facetas y ministerios y modelos que el Señor utilizó siempre tiene un enfoque, y es el enfoque de salvar al ser humano. La lección del sábado ya puede enseñarnos un poco mejor acerca de lo que fue la vida y ministerio de Jesús. Por eso vamos a ver 5 cosas interesantes de lo que experimentó Jesús en la tierra. Lo primero es que el libro de los Salmos o los Salmos nos muestran muchas facetas de ese ministerio de Jesús. Nos muestra, por ejemplo, acerca de la divinidad de Cristo, acerca de su muerte, de su sufrimiento, de su ascensión, de su sacerdocio, de su realeza. En segundo lugar, la lección nos mostraba que en este día que los Salmos tienen un enfoque de cumplimiento tipológico de la vida y ministerio de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 24 nos habla acerca de que Jesús es el Rey de Gloria. El Salmo 45 nos habla del cántico de las bodas del Rey. El Salmo 72 nos habla del reino del Rey justo. El Salmo 101 nos habla del Rey y juez ideal. El Salmo 88 nos habla de la súplica para ser liberado de la muerte. Y el Salmo 102 se nos muestra las oraciones del siervo sufriente de Dios. Esto muestra la tipología, lo que se anunció en el libro de los Salmos y que después llegó a su cumplimiento. En tercer lugar, los autores del Nuevo Testamento consideraban que los Salmos son fuente de vida y de luz y de la obra de Cristo. Ellos pudieron tomar a través de lo que se escribió en el Antiguo Testamento, cada uno de los autores del Nuevo Testamento pudieron ver cómo los salmos se convirtieron en una joya, porque muchos de esos salmos llegaron a cumplirse en la vida de Cristo. Pudieron entenderlo mejor cuando pudieron experimentar, conocer y ver el testimonio de Jesús en la tierra. También, en cuarto lugar, los salmos nos ofrecen una perspectiva del ministerio de Jesús en el cielo y de su segunda venida. Los salmos anuncian todas estas cosas. También, en quinto lugar, Jesús usó los salmos y lo hizo de 2 formas. En una de ellas fue cuando las citó textualmente y en otra cuando las utilizó de una manera parafraseada, que es lo mismo, solo que dicho en otras palabras. Entonces,
Pareciera que Jesús se basó en muchas ocasiones en los salmos y en su ministerio habló mucho y recordó mucho el libro de los salmos. Esto en primera instancia para entender que el libro de los salmos anunció y a la perfección avisó, predijo qué iba a ser de la vida de Jesús en la tierra. En la lección del día domingo encontramos el título El pastor divino y abnegado. Aquí vamos a basar la lección en 4 puntos. En primer lugar, pondremos que los salmos son evidencias de que el Señor es nuestro pastor. Lo vamos a ver en diferentes facetas. En la primera, lo vamos a ver como al Señor como nuestro pastor. Y tú sabes y conoces ese salmo, el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 28:9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y susténtalos para siempre. El Salmo 80, versículo 1 también dice así, Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Y el Salmo 100 también dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En el segundo punto veremos la imagen del pastor y sus ovejas. Y esto lo veremos enfocado en el libro de los Salmos. Por ejemplo, que el pastor o el Señor es el guía y es nuestro sustentador. También la idea de ser un pastor, el Señor ser nuestro pastor, es porque Él transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo. Dios siempre usa esta ilustración del pastor y la oveja porque la oveja depende totalmente de su pastor. Por eso se usa esta ilustración, esta analogía para poder entender mejor. También la propiedad de Dios sobre su rebaño, que el Señor es nuestro Dios, es nuestro pastor. Y esto tiene 2 vínculos. El vínculo que muestra la lección, uno de ellos es la creación. Somos de Dios por creación. Él nos hizo a nosotros. Y somos de Dios también, en segundo lugar, por su pacto. Él ha hecho un pacto con nosotros y de esta manera por eso pertenecemos a nuestro pastor. Y los reyes eran considerados pastores de su pueblo, pero solo Dios, dice la lección, nos mostraba que Él merece ser llamado el pastor, o el gran pastor, o el buen pastor, como lo ilustra la palabra de Dios. En tercer lugar, vamos a ver que Jesús como buen pastor. Allí vamos a ver, por ejemplo, el vínculo íntimo entre el pastor y las ovejas o su rebaño. Y cómo se aprecia que el pastor, al hablar, la voz del pastor pueda ser reconocida. Y tú conoces lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 y versículo 14, que dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, versículo 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Aquí entonces se ve ese vínculo en que el pastor cuando habla, cuando llama, sus ovejas atienden, su rebaño entienden que quien los llama no es una voz ajena a ellos, sino que es la voz del pastor. También es importante que el pastor o el buen pastor nunca abandona sus ovejas descarriadas. Qué interesante, porque el pastor no desecha a nadie. El pastor humano que atiende a sus ovejas no desecha a ninguna oveja por de pronto que esté herida, no la rechaza. Más bien la ayuda a recuperarse, la atiende y la puede restaurar al redil. Y también Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños. Esto es interesante porque Jesús como pastor nos llama y sus ovejas atienden la voz. Jesús nos llama y atiende también a aquel que está descarriado. Pero Jesús también va a llamar a aquellos que están en otros rebaños. Y esto, hablándolo en términos espirituales, hablamos ya de la iglesia. Cómo el Señor en su tiempo llamará a aquellas personas que vendrán de otras iglesias, de otros rebaños, de otras partes para atender el llamado de Dios y conocer y entender la verdad de Dios. Así que aquí dice Juan 10:16, por ejemplo. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Esto se resume en que al final del tiempo, en el momento que el Señor llame a su pueblo y conforme a su pueblo, ese pueblo estará conformado de ovejas de todas partes y tendremos un solo pastor. Esto es maravilloso, hermanos, porque pues resume lo que va a pasar al final cuando el Señor llame a sus hijos a la salvación. En cuarto lugar, encontramos que en el enfoque de esta lección acerca del pastor, el Señor es el pastor porque los salmos lo exaltan como en tres formas. Primero, como creador. El Salmo 95, versículos 6 y 7, nos habla de que Dios es nuestro creador. También que el Salmo 28, 9 nos habla de que Dios es nuestro salvador. Y en tercer lugar, Dios es nuestro guía, y el Salmo 78, 52 nos lo enseñaba. Para resumir ya esta lección del día domingo, encontramos que el Señor realmente cumplió su función como buen pastor. Vino a llamar a las ovejas, vino a cumplir su ministerio, y todo esto anunciado previamente en el libro de los Salmos. La lección del día lunes nos habla acerca del Mesías sufriente. Esta lección se resume en el Salmo 22 y vamos a dividir esta lección en dos puntos. El primero, acerca de la experiencia de Jesús predicha en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo mesiánico directo, es un mensaje claro de lo que iba a experimentar Jesús en la tierra. En este mismo punto veremos que también el Salmo 22, versículo 1, nos habla de la experiencia de Jesús en la cruz, cuando el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También el Salmo 22 transmite los comentarios de la multitud de las personas que se burlaron de Jesús cuando Él pronunció estas palabras, esas palabras del Salmo 22, versículo 1. Y también el Salmo 22 recuerda o anuncia cómo va a ser la descripción de aquellos soldados que repartieron las vestiduras del Señor Jesús. Este salmo es un salmo mesiánico, como lo hemos mencionado, que anunció lo que iba a experimentar Jesús. En segundo punto de esta lección del día lunes, encontramos que el Mesías rechazado se convirtió en el Mesías que fue la fuente de salvación para su pueblo. Fue gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y gracias a que Él murió y fue ese Mesías anunciado, pero que murió por nuestra salvación, que gracias a Él, a esa muerte, es que tú y yo podemos alcanzar vida eterna. Y también se anuncia de que ese Mesías sufriente, ese Mesías rechazado, se convirtió en la piedra angular para darnos a nosotros la certeza de que Él es el fundamento de la iglesia, de que Él es el fundamento de nuestra salvación y de que ese Mesías, aunque rechazado por los hombres, pues es el único que nos puede dar a nosotros la certeza y la convicción de que en Él hay salvación. La lección del día martes tiene como título Siempre fiel a su pacto. Allí veremos dos citas o dos salmos que nos anuncian lo que vamos a hablar en esta oportunidad. El Salmo 89, versículo 27 al 32 dice así: Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será siempre con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus maldades. También el Salmo 132, versículos 10 al 12 dice así: Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a Dios y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseño, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. La lección la podemos dividir en tres puntos que creo que son muy importantes. Lo primero, ¿en qué consiste el pacto davídico? Bueno, lo primero es que la promesa de Dios era de sostener y proveer y prosperar eternamente al pueblo o al linaje de David. Esto es importante porque Dios hizo un pacto directo con David y que iba a bendecir a su pueblo y a su descendencia. También dice allí el Salmo 89, 3 y 4, dice lo siguiente: Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
La permanencia de este pacto se afianzaba en un juramento que Dios había hecho sobre David para que él fuera bendecido y su linaje también. Pero debía haber fidelidad y debía haber un compromiso de responsabilidad ante este pacto, porque los pactos, ustedes saben, siempre requiere de dos personas por lo menos, y ese pacto involucra que yo doy, pero la otra persona también participa. Es decir, que Dios se comprometió a bendecir al linaje de David, pero el linaje de David también debía cumplir su pacto y debía ser fiel a Dios. Esto, hermanos, es importante porque la razón de ser de por qué muchas veces el linaje de David o el pueblo de Dios recibió tanto oprobio, recibió tanta persecución, cautiverio y pecado y maldad y tantas cosas que experimentaron, fue por culpa de su desobediencia. Por eso aparece el Salmo 89, porque el Salmo 89 recuerda el pacto de Dios con David, pero también recuerda que ellos se alejaron de ese pacto y que si ellos se alejaban, pues iban a recibir sencillamente el castigo, pero no tanto porque Dios los castigara, sino porque recibían de parte de Dios rechazo, o Dios los dejaba a la merced. Y entonces, por esa razón, el pacto de David, aunque fue un pacto por generaciones, eterno, Dios también puso una condición. Las promesas de Dios y los pactos de Dios también son condicionales. El Señor espera dar, pero también que nosotros seamos fieles a sus caminos. En segundo punto, vamos a ver acerca de la característica de la ira de Dios. Lo primero es que Dios le da ira y ejerce esa ira en los juicios para destruir y acabar con la maldad y el pecado. Tú vas a notar, por ejemplo, que Dios tuvo que destruir a Sodoma y a Gomorra. No porque un día Dios se levantó enojado y dijo voy a destruirlos porque quiero. No, sino porque fue la consecuencia. Dios los destruyó por la consecuencia de su vida, de su experiencia diaria apartada de Dios. Entonces, pecaban, se alejaron de Dios, desobedecieron, ofendían a Dios. Y a tal punto que todas las personas de estos lugares pues llegaron a ofender a Dios y apartarse de los caminos. No había una tendencia a buscar a Dios. No había justos ni aun uno. Y entonces, ¿qué hace Dios cuando ve que el pecado que había en Sodoma y Gomorra estaba aumentando, que podía extenderse a otros lugares? Dios tuvo que destruirlos y hacer juicio con su ira para acabarlos, porque no había oportunidad de que ellos volvieran a Dios. Ya ellos se habían alejado completamente de Dios. Su misericordia se había acabado, no porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque para ellos ya Dios no era un tema de conversación, no era un tema de búsqueda. Ya no querían nada con Dios. Por eso Dios tiene que intervenir y destruirlo. ¿Por qué Dios no destruye este mundo en este momento? Porque todavía hay gracia. Y aquí es donde viene un segundo punto. Gracias al amor de Dios es que Dios no nos destruye. Porque Dios nos está dando una oportunidad. Dios nos está diciendo, mira, a pesar de que ustedes están fallando, hay justos allí en medio de ustedes. Hay justos, hombres de Dios, mujeres que por causa de ellos no destruyo la tierra. El Apocalipsis dice que si Dios quitara a los ángeles que están en las cuatro esquinas de la tierra, habrían catástrofes, habrían muchas situaciones difíciles en la naturaleza. Pero Dios no lo permite porque hay justos y porque hay hijos suyos. Así que, amigo mi querido, aunque la ira de Dios se ejerce, la ira de Dios no es para siempre, no es eterna. Dios sí ejerce su amor eterno y es una característica maravillosa, porque aunque a Dios le da ira y hace juicio sobre la gente, Dios ejerce también su amor para redimir y dar gracia y tiempo para salvación. Y un tercer punto aquí en esta característica de la ira de Dios es que mientras dura el descontento de Dios hacia ese pueblo descarriado, el Señor espera que pues entendamos que si Dios ejerce sus juicios es porque algo grave está pasando. Es decir, la ira de Dios no sucede a menudo, sucede cuando su pueblo rechaza la ley, cuando su pueblo anda en caminos equivocados, cuando anda en adoración pagana, cuando está haciendo lo indebido. Por eso, la ira de Dios es necesaria porque puede acabar con la maldad y el pecado. Y nosotros estamos llamados a vivir una vida de santidad, una vida de consagración, una vida de piedad, buscando siempre hacer la voluntad de Dios, porque de esa manera nos evitamos la ira de Dios. En tercer punto de esta lección, nos hablaba acerca del significado qué significa y a quién se refieren los salmos acerca del primogénito. Esto es importante, hermanos, porque esto genera dudas
Incluso esto llega a ser una aberración porque se ataca las creencias y doctrinas que establece la palabra de Dios acerca de la divinidad de Cristo. Porque sabemos que hay algunas religiones que dicen que Jesús no es Dios. Se dice que Jesús es un ser creado. Pero cuando la Biblia habla del primogénito, vamos a ver un poco acerca de esto. ¿Qué significa este término primogénito y a quién se refiere en este Salmo 89 y el Salmo 132? El título significa un honor o su honor y autoridad especial. Una persona que se le consideraba un primogénito era una persona especial, tanto para la familia como en el contexto social. También el Salmo 89, versículo 27 dice que allí se puede ver a David como tipo de Cristo. La Biblia o en teología se habla acerca del tipo y el antitipo. El tipo es algo que es una figura, es un evento o es un elemento del Antiguo Testamento, y el antitipo es la experiencia que representa la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. David es el tipo de Cristo porque fue rey, porque cumplió algunas características de Cristo. Jesucristo es linaje de David y es el Mesías. De David iba a venir el Mesías. Eso lo deja claro la Biblia. Y Mateo 1:1 habla acerca de la genealogía de Jesús y allí se expresa de dónde viene Jesús. También a Jesús se le llama el primogénito de toda la creación en Colosenses 1:15. ¿Qué significa que Jesús sea el primogénito de toda la creación? Bueno, allí se habla de que Dios hizo a Jesús el Rey Supremo sobre todo cuanto había resucitado entre los muertos, y allí hay dos razones del por qué a Jesús se le llama el primogénito. Dos razones significativas. Primera, es el primero o el primogénito porque 1 Corintios 15:20 dice: Cristo ha resucitado entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. Entonces quiere decir que gracias a que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús es el primogénito de entre los muertos que presentó las primicias. Y en segundo punto, allí vemos que el acto de conquistar Jesús la muerte y que todos resuciten es para nosotros la certeza, la convicción de que la muerte de Cristo como el primogénito, al resucitar Él y al resucitar las primicias, levantar las primicias, a nosotros también nos da la seguridad de que podemos alcanzar la salvación, porque podremos, si morimos en Cristo, resucitar para vida eterna. Así que esta lección, hermanos queridos, es una lección que creo que es muy importante porque nos habló acerca del pacto de Dios con David, nos habló acerca de la ira de Dios, pero también nos habló acerca de Jesús como el primogénito de la creación, como el Hijo de Dios, no creado. No cometamos ese error porque algunos lo consideran así. Jesús no fue creado, Jesús es Dios. Jesús está antes y siempre ha estado, porque Él es eterno, de la creación del ser humano, de los ángeles. Él es eterno. Hasta este punto de la lección hemos visto acerca de Jesús como el pastor, de Jesús como el Mesías y de Jesús que cumple fielmente su pacto. En esta oportunidad ya vamos a ver en la lección del día miércoles el Rey eterno de poder incomparable. En esta lección veremos dos puntos. El primero es ¿qué nos enseñan los salmos acerca del reinado de Cristo en la tierra? Bueno, en este primer punto vamos a ver tres puntos o ítems de esta parte de la lección. Lo primero es que el Salmo 2:7 prevé la resurrección de Cristo y la exaltación y le reconoce como Cristo, como Rey, como Supremo Dios. También el Mesías se sienta a la diestra del Padre. Cuando el Señor se sienta a la diestra del Padre, se sienta a gobernar, se sienta a ser el Rey de toda la creación. Y esto muestra todo su honor, su autoridad que recibió después de morir y de ser exaltado, pues llegar al trono para sentarse a la diestra del Padre. Y también en estos salmos se nos muestra que Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Va a llegar un momento en que el reinado de Cristo, el pecado tendrá finalidad, los malvados tendrán su fin. Todo aquel que pecó, se desobedeció, se apartó y no quiso hacer la voluntad de Dios o no quiso atender al llamado de Dios, pues simplemente será destruido. Así que en ese reinado de Cristo, pareciera que hoy día como que no está cumpliéndose que Él ejerza su poder sobre la humanidad o sobre aquellos malvados, sobre el pecado. Pero
tengamos la seguridad de que Dios hará juicio, de que ese rey se levantará de su trono para venir a hacer juicio y destruir al pecador. Ya en el segundo punto de la lección nos hablaba acerca de la vara. Esta vara, según el Salmo 110, versículo 2, lo podemos entender de alguna de estas maneras. Bueno, lo primero que hay que decir es que las varas eran usadas por las tribus. Todos los líderes de las tribus tenían una vara para simbolizar a su tribu. Tú recordás, por ejemplo, lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 16, cuando hubo la rebelión de Coré, que Moisés mandó a llamar a todos los líderes de las tribus y que cada uno trajera su vara, para representar cuál iba a ser la vara que estaba con el pueblo de Dios. Entonces, esta vara también fue usada, por ejemplo, cuando vemos la vara de Aarón, que fue puesta en el arca del pacto. Bueno, la vara es un símbolo de poder, de dominio, de autoridad. Pero la vara de Cristo, que aparece aquí en el Salmo 110, versículo 2, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror, no es algo para atemorizar, para destruir. Es más bien una herramienta de autoridad del Señor sobre su pueblo. Esa vara de Cristo procede de Sión y al proceder de Sión hace que Él represente al pueblo de Sión. También la vara es un símbolo también de juicio divino. Dios tiene que hacer juicio y es necesario el juicio. Ya lo vimos en una lección anterior, porque Dios tiene que levantarse para acabar con el pecado, para acabar con la maldad y por fin dar restauración al reino que el Señor tiene preparado para todos. Pero saben, gracias a la cruz, gracias a Cristo, gracias a que el Señor nos promete un reino poderoso, un reino restaurado, un reino renovado, es que tenemos la bendición de que podemos confiar en que ese rey y ese pueblo será puesto una vez más en el lugar que Dios quiso, que era darnos vida nueva, vida transformada, vida eterna junto con Él. Así que ese rey que anuncia el libro de Salmos es un rey poderoso que ejercerá su poder para restaurar su reino y darnos a nosotros la vida eterna. La lección del día jueves tiene como título Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Esta lección la podemos basar en dos puntos. La primera, se nos habla acerca del sacerdocio único del Señor. Y aquí vamos a ver algunas características de ese sacerdocio único. Lo primero es que el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio superior, no es humano. Es un sacerdocio, en segunda instancia, de carácter eterno. Él es eterno y por tanto su sacerdocio también lo es. Tercero, es que si tú y yo buscamos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra maldad, ese sacerdocio obra con gracia y misericordia y amor para perdonarnos y restaurarnos. Pero si no nos apartamos del pecado, si no reconocemos, si no nos arrepentimos, pues sencillamente el Señor tiene que obrar juicio sobre nosotros. Por eso, mientras haya amor y mientras haya la gracia de Dios, podemos buscar el trono de la gracia. También vamos a ver que ese sacerdocio también muestra que el Mesías era rey, pero a la vez también era sacerdocio. Era sacerdote. Es decir, que esto deriva del concepto de Melquisedec. Un rey y sacerdote que se ve en la Biblia, para muchos es quizás un concepto un poco complejo, que no se entiende muy bien, pero aparece en la Biblia y se habla de este Melquisedec, que al igual que Jesús, tuvo una oportunidad de Jesús ser rey, como lo vimos en la lección del miércoles, y ahora como sacerdote. Jesús es el único en la historia que puede cumplir estas dos características. Ahora, en quinto instancia de esta parte, de este primer punto, podemos ver que el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento muestran a un rey que se muestre de manera clara que haya tenido la oportunidad de ser rey durante un tiempo y a la vez haya sido sacerdote. Generalmente los reyes tenían una función totalmente diferente a ser sacerdote. Ellos siempre funcionaban o trabajaban como reyes, no como sacerdotes ni intercesores del pueblo. Ahora, esto pues nos lleva a pensar, hermanos, que el sacerdocio de Cristo es único por todas estas características que hemos mencionado. En segunda instancia, la lección nos hablaba acerca de cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo. ¿Por qué es importante? Según lo que decía Hebreos 7:20 al versículo 28. Lo primero es que podemos tener esperanza porque ese sacerdote que es Cristo, es superior, está sobre todos los seres humanos.
Es decir, que el Señor cuando gobierna no lo hace comprometido con el ser humano, sino que su juicio le compete solamente a Él. También su pacto superior se basa en un juramento que Dios ha hecho al hombre y no en promesas humanas, no en conceptos humanos, sino que Dios hace promesas que se cumplen. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se eche para atrás. Dios lo que promete cumple, así que sus juicios pues están enmarcados en ese concepto. En tercera parte, él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Allá es lo que está implementado en su sacerdocio. Su lugar de oficial es en el santuario celestial. Su sacerdocio también no se ve afectado por el pecado ni por la muerte. Por eso intercede por su pueblo para salvarlo. Es decir, Él no fallece, Él no se extingue, Él no se acaba, porque su sacerdocio es especial. Este sacerdocio también tiene una obra reconciliadora de Cristo como sacerdote y ante la presencia misma del Señor. El Señor nos da la oportunidad de podernos acercar delante del trono. Esto es algo maravilloso, esto es una implicación interesante, porque el Señor nos deja acercarnos al trono de la gracia. Él como sacerdote nos reconcilia con el Padre y nos permite el privilegio de acercarnos a través de la oración y así ser recibidos delante de su presencia. También el sacerdocio real de Cristo tiene otra implicación, es que acabará con el dominio del pecado. Dios dará fin al pecado. Y finalmente, el maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia y pide que tengamos una confianza absoluta en Él. Es decir, el Señor espera que nosotros entreguemos. El Señor ha dado todo por nosotros. Entregó su vida, hace su obra redentora, reconciliadora, salvadora por nosotros. Y lo que espera el Señor de nosotros es que por lo menos le devolvamos con amor y una vida de obediencia pura, de una entrega especial y de confianza especial a Él. La lección del día viernes tiene como título para estudiar y meditar. Aquí vamos a ver cómo la lección nos hablaba acerca de la vida y ministerio de Jesús cuando vino a la tierra y cómo Él se manifestó ese Dios con nosotros, el Emmanuel, cómo Él vino a hacer esa función de acercar el cielo hacia nosotros, cómo Él vino a habitar en medio del ser humano. Ahora, ese Dios con nosotros es que Jesús es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento, cuando nos sentimos agobiados, solos, desprotegidos, abandonados. Ahí Dios está con nosotros. Por eso debemos recordar que ese Jesús o ese Dios con nosotros, ese Emmanuel, siempre está presente. Ese Jesús es Dios con nosotros porque nos muestra el camino victorioso de la fe. También Jesús es Dios con nosotros porque se hizo por nosotros como sacerdote y rey eterno a fin de salvarnos de la perdición del pecado. Qué lindo saber que el Señor no es un Dios a la distancia, no es un Dios que manda recados, es un Dios que está con nosotros y que hoy día está manifestado en la persona del Espíritu Santo para ayudarnos. Quiero leerte lo que nos invitaba a leer la lección en Deseado de toda la gente, es página 16, que dice así: por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su divinidad se aferró del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Horeb, diciendo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. Qué lindo saber, apreciados hermanos, que el Señor es el gran yo soy. Él es el que siempre ha estado y estará con cada uno de sus hijos. Quiero resumir la lección en algunas ideas, 6 ideas de esta lección, para resumir. Lo primero, los salmos son una evidencia poderosa de que Dios
predijo toda la vida de Jesús y que Jesús se sustentó en todo el Antiguo Testamento y en el libro de los Salmos para evidenciarnos el cumplimiento de su misión. Segundo, el Señor es nuestro pastor y podemos estar seguros que siempre cuidará de su rebaño. Tercero, Jesús sufrió el oprobio, las burlas, el dolor, el rechazo y la muerte por cada uno de nosotros. Se hizo maldición en el madero para darnos salvación y vida eterna. Cuarto, Dios hizo pacto con David y siempre que ellos se mantuvieron en obediencia, serían ellos bendecidos. Quinto, Cristo es el primogénito de la creación, no porque sea un ser creado, sino porque fue el primero en resucitar para dar evidencia de que así como todos los muertos en Cristo mueren, también volverán a la vida, así como Él lo hizo. Y sexto, el Señor ha prometido estar con nosotros y ser nuestro abogado, rey y sacerdote para salvarnos. Así como lo vimos a través de esta lección, el Señor Jesús, a través de los salmos, fue anunciado como rey, como sacerdote, como Mesías, como primogénito, como el pastor y como aquel que hace un pacto con su pueblo. Espero que esta lección haya sido de bendición para ti. Esperamos Dios siga llenando tu vida de bendiciones y que estos conocimientos nos lleven cada día a acercarnos más a nuestro Dios, que es realmente el propósito de esta lección. Hoy quiero invitarte a que puedas hacer de Jesús tu pastor, tu rey, tu Mesías, tu Dios, que puedas vivir acorde a las verdades que la Biblia menciona y aprender a depender de Él. Será una experiencia para que podamos ser cristianos que aman a su Dios, que aman a su Señor, y el Señor sustentará, cumplirá sus promesas y nos dará sus grandes bendiciones. Y quisiera invitarte para que en este momento coloques cuál te gusta más. ¿Te gusta más el Señor como pastor? ¿Te gusta más el Señor como rey, como Mesías, como sacerdote, como aquel que cumple su pacto, como el primogénito de la creación? ¿Cuál te llama más la atención? Coloca allí en los comentarios y si te llama la atención todos, pues colócalo allí. Quiero agradecerles a todos ustedes e invitarles también a que puedan unirse a este canal. Suscríbanse y hagan parte de este equipo, de este grupo de hermanos que estudiamos la lección para prepararnos, para educarnos en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes para finalizar. Oremos. Querido Dios, te damos muchas gracias porque gracias a ti, Señor, somos salvos. Gracias a tu misericordia y tu amor, Señor, hoy podemos tener un pastor que no nos abandonará, que nos guardará, que nos cuidará. A ese Mesías que vino y que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, Señor, y que cumplió su tarea de venir a salvarnos. También ese Rey Supremo de nuestra vida. También, Señor, como nuestro sacerdote que intercede en el cielo por nuestras faltas y pecados. Hoy, Señor, si en algo te hemos fallado, si en algo hemos pecado, perdónanos, límpianos. Sé tú, Señor, nuestro Dios y Señor de nuestra vida. Bendice, Señor, a ese hermano que quizás está pasando por alguna situación difícil. Guárdalo, Señor, del mal. Bendice a su familia, a sus hijos. Si hay alguien que tiene que volver, Señor, toca el corazón, que tu Santo Espíritu atienda el clamor de aquel padre, aquella madre que necesita ser ayudado. Sé tú, Señor, propicio a escuchar el clamor de tus hijos. En esta hora, Señor, clamamos y pedimos tu compañía y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Que Dios te guarde y que espero tengas un lindo día con Jesús.